Ok, bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por los que estamos aquí reunidos y también por los que no pudieron conectarse. Señor, llénanos con tu espíritu, permítenos ver qué tienes para decirnos hoy por medio de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas de tu gloria, Señor, y para que nosotros podamos entenderlas, guardarlas en nuestro corazón y aplicarlas a nuestra vida. Señor, has marcado el mundo con los últimos acontecimientos. Difícilmente nosotros, en nuestra mente finita, podemos entender lo que tú haces. Pero sabemos, Señor, que para todo y en todo vas a ser glorificado. Y eso nos llena de alegría, Padre, porque confiamos en ti y dependemos de ti. Te pido, Señor, por todas esas familias que están separadas, Señor, por todas las familias que están en pleitos, en discordias. Te pido que toques el corazón de alguno de ellos, Señor, para que tenga esa humildad de reconciliación, esa humildad que tú tuviste al venir al mundo, Señor. Te agradezco por este tiempo nuevamente y lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oigan, pues seguimos con la carta de Filipenses. Los que nos acompañan por primera vez, les digo cómo opera este asunto, ¿no? Se trata de un estudio. Nosotros vamos a estudiar la carta de Filipenses, ya llegamos al capítulo número 2, y consiste en que si tenemos dudas, vale levantar la mano y decir, oye, no me quedó claro esto, ¿cómo me lo puedes explicar? Consiste en que si queremos participar, también vale la pena levantar la mano y participar. Consiste en que nosotros podamos edificarnos mutuamente sobre una base, ¿no? Que es la que les comparto y vamos a estar estudiando y vamos a estar aprendiendo. Dentro de la Biblia hay muchísimos ejemplos de cómo los papás han educado a sus hijos. Hay un ejemplo en especial que es el ejemplo de Elí, que tenía 2 hijos, que eran Ofni y Finés. Estos jóvenes menospreciaban el trabajo del sacerdocio y hacían muchas travesuras, por así llamarles, ¿no? Pero en realidad eran insultos a Dios. ¿Qué hacían ellos? Era un escándalo para todo el pueblo, que hacían actos deshonestos, hacían actos impuros, tomaban carne en forma indebida, tomaban carne de más. ¿Y qué es lo que hacía Elí? Elí no los disciplinaba, no los reprendía como debería. Lo más que llegó a hacer fue a decirles, hijos, eso no se hace, por favor, miren, no sean así. Él hacía todo lo que no se debe hacer, pero sobre todo caía en el error que caemos muchas veces los padres, en decirle a nuestros hijos, haz esto. ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo, ¿no? Cuando en realidad el ejemplo debería ser, haz esto porque yo lo hago. Ese es el ejemplo correcto, ese es el ejemplo que debemos poner. Samuel, el pequeño Samuel que vivía ahí con ellos, no tuvo otro ejemplo de padre. El único ejemplo que tuvo fue el de Elí, y lo que hizo fue replicar lo que vio en Elí. ¿Cuál fue el problema? Que cuando crecieron los hijos de Samuel, también hicieron tonterías, ¿no? Y también acabaron muy mal, hicieron actos corruptos y demás. A medida que estudiemos el pasaje de hoy, vamos a ver que Dios nos dejó un ejemplo, un gran ejemplo a seguir. No solo nos dice qué es lo que debemos hacer, sino que además nos pone el ejemplo de cómo debemos hacerlo. Hola, Claudia. Hola. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, igualmente. Entonces, Dios les digo, Dios nos pone el ejemplo de qué es lo que debemos hacer, y aquí es donde nosotros vamos a ver qué es lo que dice la Biblia el día de hoy. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, podemos revisar el texto, aunque también lo voy a poner en pantalla. Lo ideal sería que lo revisen en su propia Biblia. Vamos a ver hoy 2 puntos nada más. El primer punto es, y es una instrucción y es un mandamiento que vamos a encontrar en el texto, que es
sean humildes si dicen ser cristianos. Y entonces dice el texto así, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la primera sección, y en esta sección encontramos este mandamiento: sean humildes si dicen ser cristianos. Entonces, vamos a despedazar el versículo 1, y el versículo 1 vemos que dice, por tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, vemos que hay muchos sís. Sí, 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 sí. Lo primero que quiero que quiten de su mente es que no es que Pablo esté dudando. Pablo no duda de lo que está diciendo. Él está seguro que hay. Pero esta es una especie de argumentación. Aquí, por ejemplo, yo sé que Irma está en ventas, que la familia Escorra está en ventas, y algunos que estén en ventas van a entender este tema de argumentación más rápido. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Les está preguntando, ¿has tenido consolación en Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Has tenido consuelo de amor? ¿Verdad que sí? ¿Has tenido comunión del Espíritu? ¿Verdad que sí? Entonces, afecto entrañable, ¿verdad que sí? Misericordia, ¿verdad que sí? Entonces, lo que hace Pablo es desnudarte y dejarte sin argumentos. Eso es lo que está haciendo. A mí me gusta un ejemplo que encontré ahí en el trabajo, ¿no? Yo también en el trabajo me dedico a las ventas. Y este método de convencimiento es que para vender tú le dices a la otra persona, lo llevas a que te diga varios sí, 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 y en tu cierre de ventas no te puede decir que no. Ya te dijo que sí, ¿no? Entonces hay una muchacha que empleó este método para lograr lo que quería, ¿no? No estoy diciendo que Pablo haya hecho eso, solo les estoy poniendo el ejemplo de cómo manejan los sís. Ella quería comprarle un triciclo a su hijo. Su esposo no quería. Pero venían las vacaciones y entonces le dijo, ¿verdad que vamos a tener tiempo? Y el esposo dijo, sí. ¿Verdad que tenemos dinero para comprar el triciclo? Sí. ¿Verdad que te gustaría ver feliz a nuestro hijo? Sí. Bueno, entonces compremos el triciclo. ¿Qué creen que dijo el esposo? Pues que sí, ¿no? Entonces, ese es el tema de argumentación que usa Pablo para despedazar todo argumento de los filipenses, y alguno de ellos iba a decir, no, pues la verdad es que sí, Dios sí me ha consolado. Se supone, recuerden que Pablo le está escribiendo a cristianos, a gente que ya se ha convertido al Señor, que ya conoce a Cristo. Por lo tanto, alguno ha recibido alguna de estas cosas. Y entonces, ¿pero por qué Pablo les dice esto? Bueno, Epafrodito, que es el que llevó la carta, seguramente llegó con algunas noticias de que había divisiones en la iglesia. Y Pablo quería estimular que esas divisiones acabaran. Y entonces dice Pablo, bueno, entonces si han recibido estas cosas, completa el versículo 2. Completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, Pablo les dice, yo ya estoy gozoso, pero imagínense que tiene su vaso de coca lleno. Pero lo que dice Pablo es, rebósenme, llénale, ponle más, ponle ahí, que rebose mi vaso de gozo. Llénenme de alegría, háganme que yo rebose de gusto por lo que ustedes están haciendo. Yo deseo que ustedes tengan el mismo amor, es decir, la misma mentalidad, que tengan la misma actitud, que no haya diferencias entre ustedes, que sientan la misma cosa. Eso es lo que Pablo quiere decir. Lo que Pablo está diciendo es, a ver, si dicen ser cristianos, entonces pues no tiene por qué haber diferencia entre ustedes.
deben tener la misma actitud, el mismo gozo, la misma mentalidad, tener ese mismo sentir, ¿no? Eso es lo que Pablo dice hasta ahora. Hola, Connie. Hola. Ese conectó, Connie. Ya. Ok, entonces, luego les dice, a ver, yo deseo que ustedes tengan este pensamiento y la instrucción es, para lograr esto, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La semana pasada estudiábamos esta palabra que es contienda. Esta palabra contienda es un deseo egoísta por tener éxito. Es como, híjole, como cuando compite alguien por un puesto público y quiere ganar a costa de lo que sea, a costa de comprar votos, a costa de hacer cualquier cosa ilícita. De esa forma es la contienda. Entonces dice, no hagas nada por contienda, no hagas nada por éxito personal, no hagas nada por esa ambición egoísta o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Dice, es buscar tu propia gloria. Es la vanidad de estar en primer lugar, de buscar el reconocimiento público. Dice, antes bien, hazlo con humildad. Y aquí es donde entra el corazón del mensaje completo, porque Pablo nos va a hablar acerca de la humildad. Por eso el punto 1 es, sean humildes si dicen ser cristianos. Y aquí nuestra primera reflexión sería, ¿cuál es tu motivación para hacer las cosas que tú haces? ¿Cuál es la motivación en tu trabajo si trabajas? ¿Buscar el primer lugar? ¿Buscar estar mejor rankeado? ¿Estar el número 1? ¿Para qué? ¿Para que te premien? ¿Para qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación de hacer las cosas en casa? A veces, a lo mejor te toca estar en casa. ¿Y cuál es tu motivación? ¿Agradar a quién? ¿Agradar a tu esposo? ¿Agradar a tus hijos? ¿Agradar a quién? Tu motivación en la escuela. Vas a la escuela, ok, ¿cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es tener un diploma? ¿Sacar un 10? La motivación para nosotros los cristianos es la gloria de Cristo. Nosotros, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para la gloria de Jesús. Si no es para la gloria de nuestro Señor, entonces estás fuera de rango, estás fuera de lo que debes estar haciendo, te estás saliendo del huacal. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, no hagas nada por contienda, que es buscar el éxito personal, ni por vanagloria. Y a continuación, Pablo nos da la definición de humildad. Ojo con esto. Pablo está definiendo humildad. Y aquí yo te digo, te ruego, subráyalo en tu Biblia, señálalo, ponlo en asterisco, ponlo en la fecha, márcalo doble, porque normalmente el versículo favorito, el versículo que se cita muchas veces, es el inicio del versículo, cuando dice, nada hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Pero muchas veces desestimamos lo que dice a continuación, y lo que dice a continuación es la definición de humildad. Esa es la definición de humildad bíblica. Si alguien te pregunta qué es ser humilde, tú puedes tomar tu Biblia, irte a Filipenses 2, 3 y 4, y ahí vas a encontrar la definición de humildad. La definición de humildad entonces es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Parece sencillo, muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces en la escuelita dominical, muchas veces en algunos estudios. Vamos a tratar de profundizar un poquito en el tema de a qué se refiere con esto. Esta parte de estimando cada uno de los demás como superiores al mismo tiene que ver con ver lo hermoso que hay en las otras personas. Somos expertos en ver los errores. Somos expertos en ver lo que está mal. Somos expertos en ver los defectos de los otros. Ahora, si Pablo dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, es, lo que está diciendo es,
mira lo hermoso que son las otras personas. Hay un libro de Juan Bunyan que escribió El progreso del peregrino. La segunda parte del progreso del peregrino es un libro que se llama La peregrina. También es de Juan Bunyan. Y dice este fragmento así, lo puse en las pantallas. Dice: Cristiana y Misericordia, saliendo del baño de la casa del intérprete, traen puestas joyas sobre ellas. Y cuando ambas se lavan, Misericordia le dice a Cristiana: ¡qué bonita y hermosa eres! No, dice Cristiana, mi hermana, no veo belleza en mí misma. ¡Qué bonita eres tú! Creo que jamás he visto tanta belleza. Y ambas eran encantadoras, les puse ahí, porque podían ver la hermosura de las otras personas. Nosotros no vamos a poder considerar a los otros como superiores a nosotros mismos hasta que veamos a las otras personas como bellas, lo hermosas que son. Si tú no puedes ver nada positivo en otra gente, ten cuidado. Y ahorita vamos a ver qué hacer. Pero el punto aquí es, practícalo. Practícalo. Mira la hermosura de los demás. Es más, como ejercicio al rato, hazlo en casa. No sé cuándo fue la última vez que te acercaste a con quien tú vives y le dijiste que tiene algo hermoso y que es lo que tú quieras que sea. Su forma de ser, cómo te atiende, cómo se preocupa por ti, lo detallista que es. Díselo, ¿no? Entonces, muchas veces asumimos que esa gente lo sabe y lo pasamos por alto. Esto yo creo que es algo que no debemos olvidarnos de practicar. Pero díselo sinceramente, ¿eh? Díselo sinceramente, porque también cuando te lo estás inventando, la otra persona se lo va a sentir y eso sería una mentira y es pecado, así que no está recomendable decir mentiras. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy capaz de ver la hermosura de los demás? ¿Qué pasa si tú me dices, oye, Juan Enrique, mira, la verdad, a mí me encantaría ver belleza en fulanito de tal, pero yo sé que vive una vida en pecado, que se porta mal, que en realidad sí va a las prédicas, pero o sea, dice que es cristiano, pero no es, o sea, yo lo he visto, ¿no? Puede ser que lo compares contigo y digas, ¿cómo lo voy a considerar superior a mí? Si en realidad esta persona no ha terminado sus discipulados, yo sí. Es más, él nos sirve, yo pertenezco al ministerio de Ujieres, ¿no? Entonces, no puede ser superior a mí. ¿De qué estás hablando? Y entonces aquí el punto es que tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que orar y tenemos que rendirnos ante Él. Y les puse el Salmo 139 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En la medida, hermanos, que nosotros conozcamos y nos enteremos si no lo sabemos, que nuestro corazón es perverso, en esa medida vamos a poder ver la hermosura de los demás. Porque entonces tú te comparas con Dios, te comparas con Jesús y dices, yo estoy muy lejos de tener un corazón como el de Jesús. Mi corazón es malo, mis pensamientos son malos. Y Señor, si yo no me estoy dando cuenta que mis pensamientos son malos, por favor, te ruego, muéstramelos. Muéstramelos y guíame, porque no lo estoy viendo. Todas las gentes, todos nuestros hermanos, todos los que nos rodean, tienen algo hermoso. Todos. Que no lo querramos ver es otra cosa, que nuestra vanidad no nos lo permita ver es otra cosa, o que nuestro orgullo no nos lo permita ver es otra cosa. Veámoslo. Es lo que dice Pablo: considera a los demás como superiores a ti mismo. La segunda parte de la definición de humildad es un imperativo. Dice no mirando, por eso lo subrayé en amarillo, no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que debo actuar desinteresadamente, que debo actuar sin buscar mi propio beneficio, sino siempre buscando el de los demás. Tenemos que leer despacito y decir, no mirando cada uno lo suyo propio, es decir, no poniendo más atención en lo tuyo, sino cada cual también, esta palabra es clave, también por lo de los otros. Sí debemos ver cuáles son nuestros intereses, desde luego que sí, a eso nos manda Dios, y sí debemos ver también cuáles son los intereses de los demás. Les puse una gráfica acá que lo explica muy bien, me gustó cómo lo explica esta gráfica, que vemos en el círculo azul cuáles son mis intereses. Vemos el círculo verde, cuáles son los intereses de los otros. Y en medio hay un mismo parecer. Este es el punto, que si tú separas el círculo azul por fuera, estás siendo egoísta. Si tú separas el círculo verde, descuidarás tus propios intereses y es probable que descuides a los tuyos. Y esto sería grave también. Uno, por ejemplo, no podría servir en el ministerio y descuidar a su familia. Aguas. Eso sería terrible. Pero cuando nosotros mezclamos propio interés con los intereses de los otros, hay un punto justo medio que es lo que quiere el Señor. Que nosotros no miremos nada más por los de nosotros, sino también por los intereses de los demás. Ese es el punto clave. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿O vamos bien tranquilos? Vamos excelente. Ok, muy bien. Entonces, Dios nos mandó a amar a nuestros hermanos, no nos mandó a amar a los más piadosos, nos mandó a amar a todos por igual. Nosotros debemos ser una misma familia, una misma raza, un mismo sentir, una misma sangre, somos hermanos, entonces seamos humildes y la definición de humildad está aquí. Como les puse en el ejemplo del inicio, a lo mejor el error de Elí fue no dar el ejemplo, no dio el ejemplo de qué es lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo. Y ahí estuvo el error porque sus hijos se desviaron, Samuel no fue un buen padre después. Y a lo mejor tú podrías decir hoy, no, y a lo mejor algún filipense pudo haber dicho, ay no, Pablo, o sea, esa definición de humildad está padrísima, pero la neta, o sea, tú no conoces a estos, o sea, estos no son normales, estos que viven conmigo sí son extraños. Yo, mira, no, la verdad es que no creo que esto funcione. Este consejo tuyo no creo que funcione. Y así es como llegamos al punto 2. Dios no se conformó con darnos la instrucción, sino que nos enseñó cómo hacerlo y nos modeló cómo hacerlo. Por eso el punto B es, sean humildes como el Señor Jesucristo. Y aquí es cuando nosotros nos vamos a quedar sin argumentos, porque Jesús puso el ejemplo de cómo debemos ser humildes. No solo nos dio la definición, sino que nos dijo cómo hacerle. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos del 5 al 11. Lo voy a leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vamos a ver aquí, vamos a desmenuzar también estos versículos para ver el ejemplo de Jesús. Y lo primero que encontramos es otro imperativo. Ya Pablo nos dijo, llénenme de gozo, fue un mandamiento, es decir, sean humildes. Viene otro imperativo, por eso también está subrayado en amarillo. Haya pues en vosotros este sentir. No es una sugerencia, es un mandamiento. Ten la misma actitud de Cristo. Ten la misma mentalidad de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, aquí hay 3 palabras que van a ser clave para nuestro estudio de hoy y creo que son parte del centro también del mensaje. Siendo, forma, igual. Y vamos a ver por qué. Pablo dice, bueno, ok, tengan la misma mentalidad que tuvo Cristo y les va a explicar qué es lo que hizo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra siendo literalmente dice existiendo. Es decir, ¿cuántos versículos se necesitan para tomar algo como cierto? Yo creo que 1. Si de verdad crees que la Biblia es la autoridad, la máxima autoridad que tenemos, un versículo es suficiente. Y en menos de un versículo, Pablo nos va a mostrar que Jesús es Dios. Dice siendo, existiendo. Jesús ya existía antes de nacer. Él era y es y será por los siglos de los siglos Dios, eterno y perfecto. Y por eso Pablo dice siendo. Ahora, después dice en forma de Dios. Ojo con esta palabra. Para nosotros, en nuestro idioma, la palabra forma describe ¿cómo decirlo? Describe la característica exterior de algo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo es una pelota? Una pelota tiene una forma redonda. Es una pelota. Pero en griego, la palabra forma tiene que ver con la esencia de la cosa de la que estás hablando, con la naturaleza de la cosa de la que estás hablando. Y esto es clave, hermanos. La palabra forma es la misma naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. Esto solo es un ejemplo, es una ilustración. Si yo tengo un perrito chihuahua y tengo un perro pitbull, el chihuahua es una cosita así y el pitbull no cabría en mi cámara, ¿no? Por cierto, tengo uno insoportable. Cuando quieran se lo regalo. Es cierto. Entonces, esos dos, tanto el chihuahua como el pitbull, tienen la misma naturaleza. La misma naturaleza. Los dos son perros. Entonces, lo que dice Pablo aquí, existiendo en forma de Dios, está diciendo que Jesús ya existía y en esencia, en naturaleza, era Dios. Después dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual, o sea, olvídate del chihuahua y el pitbull, ya no aplica el ejemplo, porque Pablo me lo quita de la mente y dice igual. Y cuando dice igual, es igual en cantidad, igual en peso, igual en dimensión, igual en medida. Es Dios, se finí, se acabó. Cualquier secta que niega la existencia de Jesús como Dios, se despedaza. Cualquier doctrina, cualquier herejía se despedaza con este versículo. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. No hay de otra, no hay para dónde ir, no hay dónde negarlo, no hay dónde escaparnos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y es no negociable porque la Biblia es bastante clara en este sentido. De la misma naturaleza, de la misma cantidad,
peso, dimensión, medida, talla, tamaño, lo que ustedes quieran, como lo quieran medir. Jesús es Dios y ha existido siempre como Dios. Este Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas, todo cuanto existe, todo cuanto vemos y nos podemos imaginar, todo eso, hizo algo increíble. No se aferró a su deidad. Él no tenía ninguna necesidad de bajar del cielo. Ninguna. No tenía por qué. Estaba muy bien en su trono. Y ahora, imagínense nosotros. Si tuviéramos un trono así, no lo dejaríamos. La verdad, o sea, ninguno de nosotros dejaría nuestras comodidades. Si hoy que estamos viviendo momentos complicados y que se vienen crisis económicas y demás, tememos de cierta comodidad que ya traemos, no dejaríamos un trono. Esto es algo único. Y vean qué hizo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasó ahí? Dios no solo dejó el trono, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra, hermanos, es clave también. Ojo con esta palabra. Se despojó. Se pueden venir muchas cosas a nuestra mente cuando hablamos de se despojó. Pero vamos a ver de una vez lo que no es. Ojo, lo que no es. Esto no significa que Cristo vino al mundo y dejó de ser Dios. Es decir, no era Dios y entonces dejó de ser Dios y se hizo hombre. No. No significa tampoco que cuando Cristo se encarnó, se deshizo de sus atributos. Es decir, sí era Dios, pero pues no podía crear cosas. No, los conservaba. Tampoco significa que Cristo volvió a ser Dios en la resurrección, sino que en un breve periodo de tiempo, pues unos 30 años, Él dejó de ser Dios y después volvió a ser Dios. No. Todos estos 3 puntos que les acabo de decir son muy importantes para nosotros, porque la Biblia niega todos estos puntos y muchas herejías han surgido a partir de esto. Entendamos esto como se despojó. Entonces, ¿qué se despojó, Juan? Bueno, se despojó literalmente se vació o se inhabilitó. ¿Qué quiere decir se inhabilitó? Teniendo el poder de hacer las cosas, no las hizo. Y aquí es cuando a mí se me pone la piel chinita y de gallina o como lo quieras ver, con solo imaginarme esto. A ver, nuestro Señor fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Y cuando fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. Nosotros no podíamos haber hecho eso, ni muriéndonos de hambre, o sea, no hay forma de que yo pueda convertir una piedra en pan, ni tú, nadie. Él fue tentado porque tenía sus atributos completos como Dios. Y vean esto que todavía es increíble. Teniendo el poder, no lo usó. No sé si todos han visto la película de Narnia o han leído el libro de Narnia, pero les voy a platicar rápidamente la escena. Hay una escena en donde el león, que se llama Aslan, va voluntariamente a morir. Aslan representa a Cristo. Ahora, en esa escena el león es atado por unos enanitos y por unos monitos. El león, solamente con usar una garra, los hubiera destrozado. Una garra. Con unas mandíbulas tan poderosas, un enanito lo amarraba. Él fue voluntariamente a morir. Y nuestro Señor, siendo Dios, ante cada escupitajo, ante cada latigazo, ante cada insulto, Él podía haberlos destrozado. Y no lo hizo.
¿Se dan cuenta qué increíble? Eso significa se despojó. Cristo tenía todo el poder como Dios. Como el Dios creador de los cielos y la tierra, tenía todo el poder para decir ¡basta! Y no lo hizo. ¿Y qué fue lo que sí hizo? Tomando forma de siervo, sigue el texto, tomando forma de siervo. Ya vimos la palabra forma. Ahora, ¿qué hizo Dios? Esa palabra forma, acabamos de decir que es la esencia de algo. Él añadió humanidad a su deidad. Eso fue lo que él hizo. Él añadió las características de un esclavo. Él vino a servir. Y él literalmente en los evangelios dice, vine a servirles. Y él le lavó los pies a sus discípulos. Como lo hacía el esclavo más bajo de esa época, lavaba los pies de la gente, de los visitantes. Él lo hizo porque vino a servir. Hecho semejante a los hombres. Y a lo mejor aquí alguien dirá, a ver Juan, espérame, ¿ya ves que no era hombre? Dice semejante. Claro que era semejante. Yo no puedo esperar que mi Dios sea como yo. A ver si me explico de otra manera. Era semejante porque no podía ser igual a la basura que yo soy. Era semejante porque Él nunca pecó, yo sí. Por eso era semejante a nosotros, a los hombres. Por eso Él es igual a Dios, pero es semejante a nosotros. Y este punto sí es muy importante que lo entendamos, porque semejante quiere decir que yo no me puedo igualar nunca a Dios, nunca lo voy a hacer. Es más, sería pecado pensar que Dios es como yo. Yo soy con las características algunas de Dios, porque puedo amar, ¿no? Pero estoy muy lejos de ser igual a Dios. Él no. Y entonces dice, estando en la condición de hombre, es decir, ¿qué quiere decir aquí? Que siendo Dios, Jesús no andaba por las calles brillando, ni con su aureola aquí como lo dibujan algunos, ¿no? Así con sus luces resplandecientes. No, no andaba así, andaba en la condición de un hombre normal. Se perdía en la multitud. Se humilló a sí mismo. A ver, dice, espérate, ya tomar la forma de siervo es humillante. Ya tomar la forma de esclavo es humillante. Y con todo y que es humillante, se humilló más todavía. Y se humilló más. Y si había un nivel bajo, se fue al nivel más bajo. Y después de ese nivel más bajo, al más bajo todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No podemos entender, no nos va a alcanzar la vida para entender cómo puede dejar un trono, hacerse esclavo y después humillarse más y humillarse más y humillarse más. Hoy el pastor decía y hablaba acerca de la muerte en la cruz, una cosa humillante, una cosa que no podemos entender. Para el judío morir en una cruz era maldición, para el griego era una locura, para el romano era una vergüenza. Jesús hizo todo eso. Y para nosotros creo que es inimaginable. Y aquí el punto, hermanos, ¿cómo nos aplica esto a nosotros? Pues es que no tenemos ninguna excusa para no ser humildes. No tenemos ninguna excusa, o sea, no tenemos ninguna excusa para no humillarnos. ¿Y con qué nos encontramos? Y esto es algo que está en nuestros corazones, está en los corazones de todos. Siempre decimos, ¿y por qué voy a ir yo? ¿Y por qué le voy a pedir perdón? ¿Y por qué voy a hacer esta o tal cosa? ¿Por qué lo voy a hacer? Me voy a humillar. Ya me humillé demasiado. No me puedo humillar más. Mentira. Nunca te vas a humillar demasiado. Jamás. No hay forma que puedas humillarte demasiado. Desde lo más alto, Jesús
se fue hasta lo más bajo. No hay forma que puedas igualar eso. No hay. Todos los esfuerzos que tú hagas o las cosas que tú dices que son humillantes, no lo son, pero ni la más pequeña. No es ni siquiera la más pequeña muestra. No tienes excusa. Yo no tengo excusa. No tenemos excusa para ser humildes. Por eso el mandamiento es: sean humildes como el Señor Jesucristo. Por eso el mandamiento de Pablo es: haya pues la misma mentalidad. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Y después vemos el final del texto. Para terminar dice: para lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Saben qué quiere decir que lo exaltó hasta lo sumo? ¿A qué se refiere? Lo llevó a la posición más alta que existe. Y ahí le entregó un título, un nombre sobre todo nombre. ¿Y cómo lo exaltó Dios? Cristo resucitó. ¿Qué es lo que platicábamos hoy? Maravilloso. Resucitó Jesús. Jesús no se quedó ahí con la humillación, sino que de lo más bajo a que había descendido, del punto más bajo, esclavo, muerto en una cruz. La cruz, un instrumento de tortura donde solo iban los muy desobedientes y los más desalmados. Dios lo resucita y lo lleva hasta lo sumo, y de nueva cuenta, vámonos al lugar que le corresponde y a uno superior. Esto es algo que tiene que llenarnos de alegría a nosotros, porque, no sé, yo me imagino esto. Imagínense que un atleta está recibiendo su premio, el estadio está lleno, pero repleto. No sé si han estado alguna vez en algún estadio llenísimo, así, todos achocaditos y demás, y gritando y eufóricos, y el atleta recibiendo el premio hasta lo máximo y emocionado. Entonces tú dices: hey, yo lo conozco, él me conoce, es increíble. Y te dan ganas de golpear con tus codos al que está al lado y decirle: yo lo conozco, o sea, le estamos alabando, apláudele, ese que está hasta allá arriba es Jesús. Y a lo mejor aquí mucha gente te dirá: pues fanático, ¿no? Fanático porque es una religión de hombres, eso lo crearon los hombres y por eso está ahí. En realidad, pues está en su imaginación, en la imaginación de ustedes. Pero el texto dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. No fui yo, brother. No fui yo, hermanos. Dios lo puso ahí. ¿Saben qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa época? Y lo hacemos todavía de alguna manera. Yo hubiera sido de los que le hubieran escupido. Yo hubiera sido de los que lo hubieran acusado. Yo soy de los que le hubieran pedido su muerte. Eso hubiera hecho yo, no exaltarlo. Eso es lo que hubiéramos hecho todos nosotros. Pero es Dios quien lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo hermoso de esto es que el mensaje de la Biblia está completo. El Antiguo Testamento habló de esto. Se cumplieron las profecías y así fue exaltado Jesús. En esa emoción que yo te hablaba de contarle a los demás y decirle ahí con el codo: mira, sí, ese que está hasta allá arriba es Jesús, y estoy feliz por eso, porque además me conoce, le conozco, soy parte de su equipo. Pero ¿qué le digo a esta persona? Bueno, le puedo enseñar una profecía de lo que se cumplió y cómo se cumplió. Vayan a Isaías. En Isaías 45 pueden encontrar esto en sus Biblias.
también lo pueden ver en la pantalla o tomar nota. Lo voy a leer de una versión. Esta versión creo que es Dios habla hoy. Debí ponerla, no puse la versión. Hay otra versión que se llama La Palabra, que igual está padre, me gusta, que es lenguaje actual. Dice así el texto: reúnense y vengan y acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Por cierto, en esta época que estamos viviendo, que estamos escuchando muertes y muertes y muertes, este texto encaja perfecto. Dice: reúnense y vengan, acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Hablen y presenten sus pruebas. Consúltense si quieren unos con otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién las anunció desde hace tiempo? ¿No fui acaso yo el Señor? Está hablando Dios, es Dios hablando. Y no hay Dios fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Vengan a mí que yo los salvaré. Vengan a mí, en Reina Valera dice volveos, y cuando vean ustedes volveos, vengan. Quiere decir, arrepiéntanse de lo que estén haciendo, vuelvan a mí. Pueblos de extremo de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Está hablando Dios, dice: yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo y esa promesa se cumplirá. Que ante mí todos doblarán la rodilla y por mí jurarán todos y dirán: solamente en el Señor están la victoria y el poder. ¡Wow! 700 años antes que Jesús naciera, Dios dijo: viene mi victoria y ante mí todos doblarán la rodilla y por mí jurarán todos. Es increíble cómo la Escritura se enlaza perfectamente. Y de nueva cuenta, con este texto también, cuando leemos que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es Dios exaltando a su Hijo a lo máximo. Y entonces, consideremos algo. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y estaba analizando el texto y varias traducciones y el original, y es interesante saber que está hablando de toda la creación, no solamente de seres humanos, está hablando de toda la creación. Si un caballo tiene rodillas, las va a doblar. Si un ángel tiene rodillas, las va a doblar. Si un demonio tiene rodillas, las va a doblar. Toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice finalmente: y toda lengua confiese. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, estamos llamados a esto. Toda lengua quiere decir idioma. Ese es el punto. Que todo idioma confiese que Jesús es el Señor. Tenemos un mandato, todos los cristianos, que es predicar el Evangelio. Con tu vida y de palabra predicarlo. Que toda lengua confiese, quiere decir que en todos los rincones de la tierra tienen que saber que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto también debe llevarnos a nosotros a entender que Jesús, como nuestro Señor, está en el grado más alto que cualquier persona puede estar. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, Jesús es nuestro modelo a seguir. Ver cómo resultaron las cosas para Él es un incentivo para nosotros para enfrentar los mismos desafíos. Si eres humillado, si hoy eres humillado, tu recompensa es sublime. Si dos personas están en desacuerdo, hermanos, esto es interesante.
Siempre tenemos desacuerdos con la gente. Pero si tú estás en un desacuerdo, alguien tiene que ceder. ¿Qué hizo Jesús? Él cedió. Ese es nuestro ejemplo, cede. El camino a la exaltación es la humildad. No hay otra forma que podamos ser exaltados si no somos humildes. Pablo lo comprende totalmente, lo enfatiza usando el ejemplo de Jesús. Y en otras palabras dice Pablo, sométete o sometámonos todos humildemente a Dios y hagamos su voluntad, que es la obediencia, vimos la obediencia de Jesús. Así que hermanos, así nos enseñó el Maestro. Ese es el ejemplo, ese es el punto de hoy. Seamos humildes como Jesús. Ese es el pasaje de hoy. A mí me encantó. Quiero escucharlos, ¿cómo están? ¿No se quedó Candy y Miguel? ¿O sí se quedaron? No se quedaron, ya no los vi. Sí, sí está, Candy. Sí están, ya los vi. Ok, hola, ¿cómo están? Pues platiquemos, ¿no? Porque nadie me interrumpió, pero pues yo sé que hay mucho que decir siempre, ¿no? Sobre todo cómo hemos estado, qué aprendimos del pasaje, etcétera. Esta parte yo creo que es la más importante para todos. No sé quién quiera empezar. No. ¿Estás hablando bien? Hasta allá. No, es que estaba silenciado. Ahora tú estás silenciado. No, nada más un comentario. Por ejemplo, mencionaste que Elí no fue ejemplo para sus hijos. Sí. ¿Eso dijiste? Sí. A mí me parece que Elí fue un ejemplo para sus hijos. Lo que le faltó a Elí fue carácter para llamar la atención a sus hijos. Les consecuentaba todo. Él sabía de todo lo que hacían en el santuario, sabía qué hacían con las que asistían con los que se congregaban, que comían los panes y todo. Y lo que le faltó a Elí fue ese carácter de poderle decir a sus hijos que estaba mal y puso en primer lugar, o sea, hizo a un lado a Dios, como quien dice, y puso a sus hijos en el lugar de Dios. Porque a Samuel, sí a Samuel, ¿verdad? Sí. A Samuel, sí, a Samuel él le instruyó de cómo era lo que debería hacer cuando lo cuidaba. ¿O estoy confundiendo? Yo quiero comentar esto y darte mi punto de vista porque yo dije que no fue un buen ejemplo y te voy a decir por qué yo lo vi así. Ok. Como papá, como bien dices, él debió tener el carácter para corregirlo fuerte. Exacto. Pero también, si sabía que sus hijos metían el garfio de 3 dientes para quitar carne, si sabía lo que estaban haciendo con la gente al quitarle la grosura, al tomar la carne antes de ser sacrificada, antes de ser asada, incluso tomaban la carne cruda, él debía decirle como papá, no hijo, no así se hace, te voy a enseñar cómo se hace para que tú veas lo que se tiene que hacer. Y es ahí en donde yo dije que no fue ejemplo para sus hijos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ese fue mi argumento para poder explicarte y tomar la base y después decirte, Jesús te dice, sé humilde, yo ya te mostré cómo. Lo que no hizo Elí, yo sí te lo muestro. ¿Ok? Ese es el punto, por eso lo tomé como ilustración de ejemplo. Ok, no, así me queda completamente claro. Si él tenía la manera de cómo enseñarles lo que deberían hacer en cada proceso de lo que estaban en el santuario. Sí, claro. Ok, ese nada más era el único comentario que tenía. No, está bien, hermanos. Qué bueno que están conectados, me da muchísimo gusto. ¿Quién más quiere comentar? Bueno, todos van a comentar, no se van a escapar. Así que no nos priven de su voz, por favor. ¿Quién quiere seguir?
¿Quién sigue? Connie. Ahí está. A ver, no te escuchamos, Connie, pero vamos a ver si te puedo iniciar el audio. Silencio. Sí, aparece como en silencio, ¿no? Sí, aparece en silencio. Ahí está, ya está. Ahí está, Connie, ya. Sí, he tenido problemas con el tema del audio, como que todavía no se maneja por allá. Y bueno, al margen del tema, definitivamente el Señor Jesús siempre fue con nosotros y es ahí donde debemos de fijar nuestra mirada, no perderla de vista, saber que el Dios esa vida ¿no? Y la quitó porque realmente es un domingo de resurrección y realmente ser feliz porque gracias a Él tenemos salvación. Entonces solamente quiero enfatizar que en Cristo tenemos el ejemplo, que en Cristo tenemos la meta, que en Cristo tenemos la mirada y pues no quitarla de ahí. Realmente me da mucho gusto saludar. Es un día muy especial, porque como nunca los cristianos sabemos que Jesús vive. Eso sería todo. Amén. Amén. ¿Cómo está mi hermano Carlos? Bien, gracias a Dios. Está ahorita descansando, pero va mejorando. Gracias por las oraciones. Y bueno, se está recuperando increíblemente. Dios, como siempre, su mano es milagrosa. Qué bueno, qué bueno. Le manda un abrazo, por favor, de mi parte. Saludos también nosotros. Y gracias. Que lo amamos. Muchas gracias a todos. Muy bien. ¿Quién más? Allá con Hilda. Ya pueden hablar. Okay. Ahí está. Hola hermanos. En verdad es un gozo poder participar con ustedes, que me hayan invitado. Juan Enrique tampoco tenía el gusto de conocerles y pues más me gozo por saber que aún estando tan lejos de ustedes, pues esto nos está uniendo, ¿no? Y en verdad me encantó la manera en cómo diste toda la explicación de una manera tan clara, tan hermosa, y estoy muy, muy gozosa, verdaderamente muy gozosa, y seguiré aprendiendo con ustedes. Ojalá me puedan invitar cada vez que se reúnan. Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Qué bueno, bienvenida. ¿Quién más estando por ahí? Ahí Dayana, Michelle. Bueno, solo como anécdota para ver sobre lo que hizo Elí, está en 1 Samuel, cuando le habla Jehová, le habla a Samuel y le dice en el sueño, ahora sí, lo despierta y piensa que es Elí que le habla y le dice que no, que es Jehová que le está hablando, Sí. que entienda su voz. Entonces le dice, bueno, aquí está el versículo, ¿no? Para que el hermano no le quede duda. Nosotros también, bueno, yo con mi esposo ya lo habíamos leído y también, Okay. o sea, no fue ejemplo, también nosotros quedamos en ese punto. ¿Y por qué? Porque el Señor es rotundo cuando le dice a Samuel, le dice en 1 Samuel 3:12, le dice... aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, por sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Estorbado, no sé
bien la definición, pero me imagino que se refiere a que nunca, como nosotros como padres, ¿no? Nunca le hacemos así a nuestros hijos. Es que yo no quiero orar, no es lo que tú quieres, es lo que Dios manda. O sea, como buen cristiano tenemos que orar en familia. O sea, es un ejemplo, ¿no? Me imagino que a eso se refiere que Eli nunca le estorbó a sus hijos. Siempre permitió que ellos hicieran lo que querían. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, nosotros debemos estorbarle a nuestros hijos, no permitirles, tampoco no hacerlo con amor, no confundirlo, pero sí estorbarles y enseñarles el por qué se deben de hacer las cosas de la manera que Dios nos pide. De hecho, en Proverbios siempre nos dice cómo debemos estorbarle a nuestros hijos. Yo tengo un niño de 4 años y él siempre usamos la vara, sí lo usamos porque él nos dice que usemos la vara. Y muchos no queremos porque pensamos que vamos a maltratar a nuestros hijos. Tampoco es maltratarlos, pero bueno, ya, solo como una anécdota. Y luego, muchas gracias por la invitación, la verdad, estuvo muy hermosa la lectura. Yo, por ejemplo, hoy me levantaba y le decía a mi hija, ¿sabes? Digo, que Dios murió por nosotros. Y ella me decía, sí, pero no hay una fecha. Digo, no hay una fecha en sí. La escritura no te dice qué día es, pero se toma esas fechas como una conmemoración de su muerte, cuando Él dio su vida por nosotros. Pero muchos no lo tomamos desde ahí, sino lo vemos como algo, no sé, como para estar tristes. Y no es estar tristes, es estar contentos porque estamos perdonados por su sangre. Sí es triste, mejor cuando nosotros hacemos algo malo, porque cuando hacemos algo malo es como si nosotros mismos lo estuviéramos crucificando, cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo lo que Él nos dice muchas veces que no hagamos. Y una de esas cosas que a veces que no hacemos y que Él nos dice que no hagamos es que seamos humildes. La verdad es también algo real. A mí como esposa a veces me pasa con mi esposo, tienes así como ciertas diferencias y dices, pero, ay, me molesta que me pida perdón él, porque él tuvo la culpa. Y yo muchas veces he querido no hacerlo, pero el Espíritu Santo siempre te redarguye y dice, no importa que tú no hayas tenido la culpa, ve y pide tus disculpas, aunque él a lo mejor no te quiera escuchar. Y bueno, la verdad sí es difícil, pero creo que cuando vive Cristo en tu corazón, las cosas se hacen mucho más fáciles. Y la verdad, pues, muchas gracias por invitarme. La verdad, nosotros, pues, no tenemos eso con nuestro pastor, pero la verdad, les doy muchas gracias y esto ha sido hermoso, compartir con otras personas. Y pues sí, siempre hay que pensar que los demás son superiores a nosotros para poder actuar con humildad. Así es. Qué bueno, bienvenida. Claro que te vamos a seguir invitando y cuando puedas conectarte te conectas con nosotros. Y sí, como dices, si Cristo se humilló y fue obediente, yo no tengo ninguna excusa. Lo que pasa que a nosotros nos duele ese pecado, ¿no? El orgullo siempre va a estar ahí. Muchas gracias por todas tus aportaciones, muy, muy útiles, muy edificantes. Dios te bendiga. Irma, coméntanos, Irma. Hola. Hola. Es que ya se está haciendo de noche en mi recámara. Sí, ya veo, ya está más oscuro. Sí, así me pasó a mí. Yo me levanté a prender la luz. Bueno, pues la verdad es que me da mucho gozo que nos podamos unir de esta manera, compartir pues
las maravillas del Señor, ¿no? Que es su palabra. Y bueno, pues sí, tú lo comentabas con base a la escritura, que pues debemos de ser humildes si nos llamamos cristianos, ¿no? Que nuestra motivación pues debe de ser siempre para darle la gloria a Dios, ¿no? No tanto para hacerlo para la gente, ¿no? A veces para satisfacer a una persona o demostrar y quedar bien, ¿no? Siempre tenemos que tener esa motivación en Cristo, ¿no? Como Él lo hizo, Él fue humilde y Él era ejemplo, ¿no? Ayudaba, amaba a los demás y pues dice que en un mismo sentir, ¿no? Y bueno, pues es más que nada eso y a mí me cuesta mucho trabajo. Por eso siempre tenemos que estar permaneciendo, ¿no? En su palabra. Recuerdo que una vez cuando iniciaba en este camino, una amiga que me invitó a la iglesia me decía, es que si te apartas, te enfrías, ¿no? Y es eso, volvemos a hacer, pues en nuestra carne las cosas y tenemos que mirar como lo veíamos la semana pasada, siendo Cristo el centro en todo. Cuando lo vemos así, pues yo creo que podemos experimentar esa paz que el Señor nos da, ¿no? Sí. Y más ahorita en estos tiempos que tenemos que estar confiados en Él, porque su palabra lo ha dicho, ¿no? Ese versículo de Juan que dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pues tenemos esa confianza, seguridad de pedirle lo que querramos, pero conforme a su voluntad, ¿no? No para nuestros placeres, sino conforme a su palabra. Así es. Gracias, Irma. Gracias. Yo creo que todos batallamos con eso. Todos batallamos con el tema del orgullo, con el tema de la humildad. Creo que si algo nos duele a todos los cristianos es precisamente este tema, ¿no? Que no alcanzamos a entender porque el mismo pecado nos nubla, ¿no? Pero la verdad es que también debemos de ser fuertes con nosotros en este sentido. En la cruz, Dios castigó el pecado sobre su propio Hijo. Y si Dios castigó y le hizo eso a su propio Hijo, ¿qué no me haría a mí? ¿No? A lo mejor eso es la motivación que nos hace falta para rendirnos completamente. Y yo sé que no es mucha motivación, es un poco más terrorífico, pero es la realidad. Si Dios le hizo eso a su propio Hijo, ¿qué no me puede hacer a mí, que quiero subirme a un trono que no me pertenece? Entonces, sí es fuerte, pero, ¿sabes? Todos estamos juntos, estamos contigo porque es algo que a todos nos duele. Por allá anda Claudia. Hola. Hola. Buenas a todos. Aquí, pues, muy gozosa de estar nuevamente con ustedes, agradecida con el Señor, porque, pues, yo todas las mañanas, de verdad, desde que abro mis ojos, Señor, gracias, estoy aquí nuevamente. Gracias por la vida que me prestas, que me das, y que sea tu voluntad, Señor, en todo momento, y pues dime qué hacer, qué hago, ¿no? Aunque pues ahorita pues todo, creo que estamos en la misma, ¿no? Encerrados, pero pues tratando de cumplir y obedecer lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero bueno, una oportunidad día a día para estar con el Señor y en oración, ¿no? Y pues nuestros, ¿no? Y bueno, yo lo que tomo de aquí es pues muchas cosas, ¿no? Y es
como dice Juan, sí es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, ¿no? Tener esa edad y con la que día a día muchos luchamos, pero pues el Señor es el que nos ayuda y trabajamos pues con eso, ¿no? Hay que pedirle a Dios que nos dé esa humildad, ese amor para los demás, ¿no? Y ser pacientes, y yo creo que todo con amor se puede hacer, ¿no? Y que no nos, pues no nos llenemos de las cosas, de las cosas del mundo, y porque a veces eso también, ¿no? Pues siempre estamos en tentación en todo momento, aunque estemos encerrados, pues los programas, ¿no? De televisión o lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso igual sin darnos cuenta nos envuelve y caemos en juzgar o en hablar mal de las personas y pues no está bien, ¿no? Entonces tenemos que estar en oración por toda esta gente. Queremos juzgar y pues es algo que a mí me pasa, ¿no? A mí me sucede y digo, no, y después me acuerdo y digo, no, estoy mal, pero pues pedirle a Dios que nos dé ese sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Sería eso. También de los peligros de estar encerrado, ¿verdad? Tanta cosa que se... Hola. Hola, Manuel. Hola. Adelante. Ahorita que la hermana habló sobre los peligros de estar encerrados y eso, de hablar mal de la gente. Ahorita me hace pensar mucho en nuestro presidente. Que ahorita en esos momentos y eso, lo que a veces puede hacer y eso, es muy fácil hablar mal de nuestro presidente. Que a ver, comúnmente la mayoría de los mexicanos lo que hace es hablar mal. De todos los presidentes que hemos tenido, la verdad, no hay ni uno que sea salvador y que no hablen mal de precisamente. Lo veo mucho ahorita con con nuestro presidente, con López Obrador, que sí hablan mal de él, lo critican mucho con lo que ha hecho. Como dice Dios, que no critiquemos, que a las autoridades las respetemos, que Dios las puso para algo, pero Dios las puso allí. Dios puso a nuestro presidente ahí. Es cierto. Es cierto, Emanuel. Y creo que siguiendo con esto, yo les tengo que confesar algo. Casi no veía noticias, pero a raíz de la cuarentena ahora veo más noticias. Entonces, me entero de más cosas que dicen, que pasan. Te agradezco. Hay que orar por el presidente. Hay que orar también porque alguien le hable de Cristo. Creo que es muy importante. Algo que se me viene a la mente ahorita esto que tocaste. Tenemos que orar por él porque en sus manos, ¿no? De alguna manera Dios puso el destino del país, pero nada va a pasar fuera de la voluntad de Dios y eso tiene que dejarnos tranquilos. Y si nos encontramos con alguna cosa que no sea bíblica, a lo mejor sí habría que corregir. Por ejemplo, se me viene a la mente una de las declaraciones de esta semana, dijo que Jesús había muerto en defensa de los pobres, pero Jesús no murió como un revolucionario por sus ideales, él no murió como mártir, él es nuestro Salvador y eso es una cosa diferente. Eso podemos encontrarlo en el presidente o en cualquier persona que tengamos enfrente o al lado, etcétera. Si la plática va a ser para hablar de Cristo y para hablar
de teología, hablemos entonces. Si no edifica, si es para criticar, como dice Emanuel, es clarísimo que debemos quedarnos callados y orar por él, porque tome las decisiones correctas, porque Dios le ilumine y demás, ¿no? Yo creo que eso es importante. Muchas gracias, Emanuel. ¿Algo más, Emanuel? Nada más, bueno, en ese punto sí, sí es muy fácil. Mira, a ver, yo a veces sí he sido tentado en criticar algunas cosas que hace el presidente. ¿Qué ha hecho nuestro presidente ahorita? Mira, verá, bueno, es muy fácil. Muy bien. Allá, Jelly, Regina. Jesús se puso voluntariamente para morir por los pecados. Efectivamente, fue voluntariamente, hija. Exacto. Muy bien. Amor. Bueno, pues me quedo con la parte de que si somos sus seguidores debemos de ser humildes, y me llegó esa parte de cuál es mi motivación cuando hago las cosas, que debemos de revisar qué es lo que buscamos nosotros cuando hacemos las cosas, y lo que debemos de hacer es darle gloria a Dios siempre, y si no lo estamos haciendo mal las cosas. Y el ver cómo Jesús, siendo Dios y teniendo todo ese poder, permitió el que fuera humillado, y a nosotros a la primera de cambio, me pongo de primera, si algo no me gusta siempre voy a estar peleando y diciendo es que no me lo merezco o por qué me pasó, pero es un buen recordatorio de que nunca vamos a igualarnos en sufrimiento a Cristo, y recordar que pues Él pasó cosas peores y nosotros no tendríamos que sentirnos de esa manera, como que sufrimos más que Él. Y pues eso. Gracias. Es correcto, nunca nos vamos a igualar. No sé si alguien quiera comentar algo más, algún comentario adicional. Si no, pues yo les agradezco el tiempo. Familia Escorra, ¿me pueden ayudar orando para terminar este tiempo? Claro que sí. Gracias. Antes que nada, deseo agradecerles la atención que tuvieron con nosotros por cambiar el día de la conexión. Y afortunadamente Dios nos bendijo, también pudimos conectarnos. Antes que nada, gracias a Dios y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Les extrañamos. Y extrañamos también que estemos reunidos. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha acontecido y que su palabra rinda el fruto para la cual fue expuesta. Amado Dios, estamos agradecidos contigo por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu gran manifestación, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la exposición de ella. Te ruego que, así como estamos, tú nos bendigas y nos des a cada uno de tu amor y de tu bendición. Y permita, Señor, que seamos cada día más humildes, más semejantes a ti, Señor. Deseamos en verdad estar a tus pies, servirte como solo tú eres digno, Señor, y te pedimos que tu palabra rinda el fruto en nuestros corazones, Señor. Abra nuestra mente, inunde nuestro corazón. Bendice a nuestras autoridades, sé con ellas, Señor. Dales capacidad. Permite que llegue a ellos tu palabra
Señor, también te rogamos por nuestros líderes en la iglesia, por los pastores, por los predicadores, por los líderes de ministerio y por todos nuestros hermanos consiervos, Señor, que somos siervos tuyos y necesitamos cada día de ti. Bendícenos como familia, a cada uno, suple nuestras necesidades, Señor, y que esta epidemia que está en todo el mundo, Señor, sabemos que tú tienes el control, pase ya pronto, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, que solo tú eres digno de ella. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y es fácil. Ok, entonces, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por estar presentes. Vamos planeando la próxima reunión y vamos avisándoles a todos. Espero que todos se puedan conectar nuevamente, que podamos pasar un tiempo juntos. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena semana. Están abiertos los audios de todos. Esperemos que no tengamos otro final inesperado, ¿no? No, Un abrazo. Los amo. Dios les bendiga, les extrañamos, los amamos. Igualmente, cuídense. Bye. Adiós. ¿No? Ya.